todo lo que ha sucedido en el país. Damos inicio a las noticias. La carta enviada por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral hacia el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, no ocasionó más que un rechazo absoluto por parte de la institución castrense. Y las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. En un oficio dirigido a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, con fecha 8 de julio, las Fuerzas Armadas reiteraron su compromiso con los principios de la democracia, el libre sufragio y la alternabilidad en el poder, recalcando sus funciones y dejando entrever que el tema de desalojos en protestas le competen a la Policía Nacional. El artículo 74 de la Constitución nos dice a las Fuerzas Armadas que a solicitud de un ente del Estado se le tiene que dar colaboración. Esta colaboración, lógicamente, se llega a un análisis para ver la solicitud y ver qué potestades tiene las Fuerzas Armadas y qué potestades no tiene. En este caso, el CNE ha solicitado seguridad y tenemos seguridad en las instalaciones que ellos tienen para el acceso, para la seguridad de la vida de las personas que están dentro y de los materiales y equipos, que no vaya a suceder nada raro. Lo que respecta a la calle, ¿verdad? Fuera, de frente del CNE, ya es responsabilidad de otros organismos. Ante esto, el representante de Libertad y Refundación en el Consejo Nacional Electoral mencionó que no se trata de apoyo, sino de orden directa a desalojos violentos, como sucedía en el pasado. Ahí lo que le estaban pidiendo es que agasearan a la gente, ¿verdad? El bipartidismo, cuando ha gobernado con tolete y gas lacrimógeno, ¿verdad? La manifestación que se realizó en el Consejo del San Felipe era una manifestación pacífica de la población. Lo que hubo ayer en el Pleno del Congreso Nacional fue pacífico. Lo que pasa es que le tienen un pavor a la gente. El jefe de bancada del Partido Nacional, por su parte, aseguró que en base a la Constitución de la República, una de las principales funciones de la institución castrense es velar por el proceso y acompañar el cronograma electoral. Sin embargo, también se realizó la pregunta, ¿de dónde está la Policía Nacional en estos momentos? Fuerzas Armadas en su Constitución, en sus artículos, igual en su ley, están obligados a respetar, velar y acompañar el cronograma electoral del Consejo. Se lavan las manos, pero ahora preguntémonos, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está el ministro de Seguridad? ¿Por qué no ha resguardado? Más bien ahí a los que van a proteger es a los colectivos. Y era lógica, lo que tenían que dejar, ingresar a los ofertantes, a las personas, a las empresas, entregar sus ofertas. Esto no es seguridad ciudadana, es seguridad al proceso electoral, porque él dice seguridad ciudadana, manifestaciones públicas, no. Esto es un atentado contra el cronograma electoral, esto es un atentado contra la democracia, es un atentado contra las elecciones, y ahí sí tienen que intervenir las Fuerzas Armadas. Con esta comunicación, las Fuerzas Armadas buscan delimitar sus funciones constitucionales y enfatizar que el resguardo del orden público es responsabilidad de la Policía Nacional, garantizando así el respeto al marco legal vigente y el equilibrio entre las instituciones del Estado. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Además, los representantes de la sociedad civil en la zona norte del país también se han pronunciado respecto de esa respuesta por parte de las Fuerzas Armadas hacia la consejera presidente del CNE, señalando que es obligación de la institución castrense garantizar la alternancia en el poder y por consiguiente hacer cumplir también el cronograma electoral. La Constitución establece que las Fuerzas Armadas son garantes de la alternabilidad en el poder y parte de ese proceso para garantizar la alternabilidad en el poder es que las elecciones se lleven a cabo. O sea, yo no sé por qué desentenderse de algo tan importante, tan vital, tan crucial para el pueblo hondureño como son las elecciones. O sea, sí debería, pero me extraña la respuesta. Hemos visto inclusive al señor comandante general sirviendo arroz chino en una protesta, pero y eso no le corresponde tampoco a las Fuerzas Armadas, sin embargo sí lo hace. Entonces, ¿cuáles son los intereses? ¿Cuál es el grado de prioridad que puede tener una persona? O sea, me parece una respuesta realmente con una falta de criterio.
Bueno, y la última información que tenemos referente a este tema es que tras no haber logrado el quórum, se ha suspendido la sesión por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral, donde solamente estaba la consejera Ana Paola Hall y también Cosette López. Esto por la ausencia, como ya lo había mencionado, también el consejero Marlon Ochoa, quien además ha citado a la prensa para las 7:30 de la noche y él explicar el por qué no estuvo además durante esta sesión que fue convocada, pese a que ya había anunciado que no iba a asistir, pero también seguimos esperando qué es lo que tendrá por decir nuevamente. Habrá otras informaciones que nosotros desconocemos hasta este momento, lo vamos a conocer con José Luis Castellanos a las 7:30 cuando el consejero ha convocado ya a una comparecencia de prensa. Pero bien, más adelante les estaremos hablando de ello. Antes, la continua disputa también y el zafarrancho generado entre los congresistas por las decisiones tomadas precisamente dentro del Pleno del Consejo Nacional Electoral alimenta la violencia política, así lo aseguran desde la sociedad civil y añaden que lo único que logran es generar un ambiente de más caos e incertidumbre en el país. La tensión crece, la violencia acecha y el Congreso Nacional se ha convertido en el escenario principal de un choque de fuerzas que amenaza con incendiar aún más la ya frágil gobernabilidad del país. Este pasado martes, los diputados protagonizaron una bochornosa escena de las que ya se están acostumbrando. La convocatoria fue hecha para recibir a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y conocer los avances del proceso de elecciones, pero todo terminó entre insultos, empujones, lanzadas de agua y el final de la sesión. Los miembros del Partido Nacional aseguran que no justifican estas acciones, pero dejan claro que también se debe a que no hay autoridad ni orden legislativa. No nos gusta, no somos personas violentas, pero llega un punto que nos queda otro tipo de acción para poder alzar la voz. ¿Cómo es posible que un ente colegiado, donde se gana por mayoría o por unanimidad, se esté queriendo contravenir las decisiones solo por lo que una persona dice, en este caso el consejero de Libertad y Refundación? Sin duda, la entrada de los colectivos de Libertad y Refundación a este poder del Estado intensificaron las confrontaciones entre las bancadas. Además, desde el oficialismo manifiestan, se seguirán oponiéndose a muchas de las decisiones tomadas por el CNE, como el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Es urgente un diálogo. Necesitamos ponernos de acuerdo nuevamente, pero no podemos aceptar un mecanismo que les funcionó en el 2017 y con el cual hicieron el fraude, y eso no lo vamos a permitir. Y el derecho a la protesta es un derecho legítimo. Vamos a seguir protestando para que existan elecciones limpias y transparentes en Honduras. Es necesario que paren este tipo de conductas, piden desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ya que el efecto que desencadenan sobre la población es cada vez más negativo e incrementa la desconfianza electoral. Justamente un llamado a la paz y justamente el consenso para que los consejeros como un órgano colegiado puedan dirimir estos conflictos y puedan, en este caso, cumplir con el cronograma electoral para que el proceso electoral se ejecute de la mejor manera posible. También impacta sobre ello y sobre todo que la confianza ciudadana pueda estar sobre una legítima institucionalidad que pueda actuar conforme a los intereses nacionales y no conforme a particulares. Como dice una famosa frase, la democracia se debilita cada vez que se normaliza la violencia. Mientras tanto, los dirigentes del Partido Nacional señalan que Libertad y Refundación está realizando un show mediático para desde ya justificar la derrota que tendrán en las urnas. Está empezando a decir que hay un fraude. Si Libre está empezando a construir justificaciones para no reconocer los resultados electorales, porque eso fue lo que hicieron en el 2013, en el 2017 y hasta el 2021 que ellos ganaron, entonces reconocieron. Pero antes, en el 2013, en el 2017, no reconocieron nada nunca y siempre dijeron que era fraude. Ahora que ven que la derrota viene por su fraudulento gobierno, por su corrupto gobierno, por su mentiroso gobierno, por su gobierno comunista que no quiere el pueblo hondureño, ahora empiezan con la excusa de que les están montando un fraude en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Que no van a reconocer la derrota el día de las elecciones.
Por su parte, también algunos dirigentes del Partido Liberal avisoran un clima no agradable para Honduras ante lo que pueda ocurrir ya en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre y señalan a las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall como las principales protagonistas de este escenario. Bueno, yo creo que estas elecciones del 30 de noviembre no van a estar fáciles. Yo creo que es peligroso se arme un zafarrancho fuerte, tremendo, ¿verdad?, en nuestro país. Pero ¿quién está llevando a revolver eso? Es la señora Ana Paola Hall y la Cosette López. Esas dos señoras son las que están molestando en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo creo que para las elecciones del 30 de noviembre va a estar un poco tremendo. ¿Peligra la democracia, don Chuy? Peligra la democracia. Mientras tanto, toda esta crisis política también está impactando ya la inversión extranjera dentro del rubro del lado que el reciente accionar del fiscal general deja mucho que desear ante la población hondureña, ya que se trata de un tipo de cacería selectiva la que se está ejecutando desde el Ministerio Público. Al parecer, cuando uno ve declaraciones de ciertos fiscales y todo lo que está sucediendo, al parecer hay un trabajo selectivo y la persecución penal no puede ser selectiva, debe ser general. Todas las personas que han andado al margen de la ley deben de ser investigadas. Si se le encuentra mérito, presentarse los requerimientos fiscales pertinentes y seguir adelante con el proceso penal. Bajo ninguna característica se orquestan campañas en contra del Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público es que representa los intereses generales de la sociedad, de todos nosotros, y por lo tanto uno esperaría que haya una celeridad. El Ministerio Público no representa al gobierno de turno, sino que es una institución que nos representa a todos cuando hay un daño en nuestros bienes jurídicos protegidos. Bien, y también hay una preocupación, esto por la falta de acceso a toda la información pública desde la zona norte del país, nos informa la periodista también Cristina Escobar, y esto lo hacen desde el mismo gremio del periodismo, puesto que cada vez son más las dificultades. Incluso ustedes anteriormente le dábamos a conocer acerca de lo que decía el director de la UFERCO, de cómo se está trabajando en el tema de la investigación y lo riguroso que se está volviendo en cada una de las instituciones poder obtener las informaciones necesarias para poder continuar con las líneas de investigación. Pero Cristina Escobar, usted hasta la zona norte del país nos tiene toda esta información. Buenas noches. Así es, gracias. Estamos junto al licenciado René Gabarrete, quien es licenciado en periodismo, también con este tema, licenciado, sobre el acceso a la información pública. ¿Habría un retroceso ante todo este acontecimiento que se ha dado tanto en el Congreso Nacional como en el país? Mire, el acceso a la información pública es un derecho ciudadano. Nosotros tenemos un marco legal que lo regula y es la ley del Instituto de Libre Acceso a la Información Pública, el IAIP, que obviamente es el garante para que este derecho se cumpla. Si no se cumple a cabalidad, o si se está cumpliendo medianamente, o si hay factores que lo obstaculizan, obviamente eso violenta el principio de libertad de prensa. Y eso contribuye negativamente también en el derecho que nosotros como ciudadanos tenemos que informarnos. Y por consiguiente, no vamos a ser capaces de formarnos opiniones claras y concretas acerca de nuestra realidad. Esto fue pues lo que también advirtió el fiscal para conocer también que es necesario tener todo este acceso a información para poder combatir la corrupción en el país. La apreciación de Luis Javier Santos, el fiscal de la UFERCO, es preocupante. Primero porque cuando uno escucha una declaración, piensa en la declaración, pero piensa también quién dice la declaración, y en este caso es uno de los fiscales referentes, es uno de los fiscales más notables y valientes que el país ha tenido, así que la manifestación de él, que yo le doy el carácter prácticamente de denuncia, debe ser investigada, deben haber explicaciones, particularmente de las personas, de los comisionados que están a cargo del IAIP en este momento. Se tiene que dar la cara por este tema porque esto es sensible para la vida democrática. Desde su experiencia, licenciado, ¿realmente ha avanzado todas estas leyes para poder tener este acceso a la información? Bueno, la ley se creó
y hay que reconocer o admitir que más o menos como el año 2012-2013 se creó la denominada Ley de Secretos Oficiales, luego fue derogada en el año 2022, fue muy malo que se aprobara, fue muy bueno que se derogara, hay que reconocerlo, pero sin embargo los indicadores de libertad de expresión en Honduras vienen en retroceso. Prácticamente el último indicador creo que nos ubica en la posición 154 en Reporteros Sin Fronteras, tampoco nos fue bien en materia de libertad de expresión en el índice de Chapultepec, o sea que no tenemos un estado de libertad de expresión saludable, hay que mejorarlo definitivamente. Rápidamente, ¿qué espera para el mundo del periodismo con estas nuevas elecciones? Bueno, tenemos un papel importante, crucial, tenemos que explicar muchos fenómenos sociales a las personas, tenemos que desnudar también a muchos aspirantes a posiciones públicas, tenemos que decirles quiénes son, más allá de sus discursos, para que los electores tengamos elementos de juicio y tomar las mejores decisiones en las urnas el próximo 30 de noviembre. Muy bien, declaraciones del licenciado René Gabarrete. Con esta información, licenciada, volvemos a estudios principales. Buenas noches. Buenas noches, Cristina, gracias por el informe. Mientras tanto, para poder fortalecer la persecución penal e investigaciones, es necesario que el Ministerio Público esté dotado de un mayor presupuesto, así lo han asegurado los exmiembros de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI. El Ministerio Público tiene algunas deficiencias financieras que impide que contratación de nuevo personal, contratación de aparatos logísticos, tecnología para seguir los temas de corrupción, y eso ha ralentizado un poco el proceso. Creo que el fiscal general y tanto el fiscal Luis Javier Santos son piezas fundamentales para derrotar estas redes de corrupción y que deben de afinar todas sus estrategias para definir una sola ruta para derrotar estas redes de corrupción que han estado enquistadas en el país. Mientras tanto, la incertidumbre por las elecciones de noviembre va o ya le pasan la factura a la economía hondureña. El rubro de la construcción reporta disminución de obras privadas extranjeras, impactando a más de 65,000 personas que pierden una oportunidad laboral. Cerca del 25% han caído las construcciones privadas de capital extranjero en el último semestre de 2025, según registros de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, situación que atribuyen a la incertidumbre en año electoral. 10%, ¿verdad? Pero ahora ha sobrepasado más del 20%, me atrevo a decirlo, y no quiero generar ninguna alarma, pero creo que casi un 25%. Entonces, y todo esto se debe a esta enorme incertidumbre que está generando esta clase política, que no entiende que al final no afecta a un partido, afecta al país entero, sobre todo ahorita en este momento que no renovaron el TPS, esos 55,000 inmigrantes que van a venir a este país, ¿con qué? ¿Qué oportunidades de empleo les vamos a dar si no hay inversión? Esta caída importante en las inversiones extranjeras en el rubro repercuten directamente en la generación de empleo. Empresarios de la industria calculan que al menos 65,000 hondureños pierden una oportunidad laboral debido a esta contracción. Sí, estamos hablando en empleos, una pérdida aproximada de 65,000 empleos. Esto viene a generar una presión fuerte en la economía familiar, ¿verdad?, que está altamente afectada. El tema de las remesas con el TPS. Estamos esperando que el gobierno pueda tomar algunas soluciones, cartas en el asunto con la empresa privada, apoyarse para poder salir de este meollo. Un año político, es usual que esto suceda, ¿verdad?, porque existe una inestabilidad en cuanto a las autoridades que van a gobernar los próximos años. Tiende a haber una contracción de lo que es la inversión. El sector de la construcción es un importante motor para la economía del país. Según el Banco Central de Honduras, representa el 2% del Producto Interno Bruto. Además, se estima que por cada $1,000,000 invertidos se generan 5 empleos directos, alcanzando a nivel nacional unos 300,000 empleados. Con imágenes de Carlos Montes, les informó Cintia López. Pero vean ustedes cómo estos zafarranchos en el poder legislativo no solamente está afectando a todo el sector de la infraestructura,
también, o de la construcción, también estamos hablando que los expertos están advirtiendo de que esto podría impactar fuertemente en el riesgo país debido a todas las inversiones que también se dejarán de percibir a nivel nacional. Veamos. La interrupción de los colectivos de Libre en el hemiciclo legislativo llena de preocupación a los representantes de los diferentes sectores de la sociedad hondureña, ya que aseguran que esos actos bochornosos manchan la imagen del país a nivel internacional. De que veamos que necesitamos levantar al país todos juntos. El gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil, los empresarios, ¿verdad? Que también somos los que le apostamos, ¿verdad? A la inversión en el país. Y con estas situaciones de esta polarización, de todos estos actos de delincuencia que también se están dando en el país, no son buenos escenarios, ¿verdad? Para seguir invirtiendo en el país. Los economistas aseguran que la confrontación política que existe en el país es uno de los principales factores que ahuyentan las inversiones, problema que genera más desempleo. Hay 150,000 vacantes o personas que están buscando trabajo en el país y que no pueden encontrar un trabajo fijo. Y si la situación política no ayuda al clima de inversión, va a ser muy difícil que se generen estos puestos de trabajo. La exdirectora del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia, asegura que los conflictos políticos provocan que el riesgo país de Honduras se incremente aún más. Los inversionistas lo miran en el sentido de que si causa o no inestabilidad, ¿me entiende? Entonces, cualquier vez que haya problemas en el sistema de alternabilidad en el poder, causa inestabilidad política. La inestabilidad política es uno de los ingredientes que se mira para analizar el riesgo país. Ante estos zafarranchos legislativos, el diputado del oficialismo, Marco Eliú Girón, asegura que es urgente que los máximos dirigentes de los tres partidos denominados grandes se sienten a dialogar y lograr los consensos necesarios para evitar las crisis legislativas. Lo que proponemos dentro de Libertad y Refundación es un gran diálogo nacional entre los líderes de los partidos políticos, los presidentes de los partidos políticos, los coordinadores de los partidos políticos y de los candidatos para ponerse de acuerdo. Si ellos se ponen de acuerdo, eso se va a ver reflejado, esos acuerdos dentro del Congreso Nacional, como fuera del Congreso Nacional y en el Consejo Nacional Electoral. Las crisis políticas impactan negativamente en la economía del país, aseguran los economistas, ya que ahuyenta a los inversionistas, que son los principales generadores de empleo. Además, provoca que el riesgo país también se eleve, problema que hace que los créditos internacionales sean más caros para Honduras. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Turón. De la empresa privada. Estamos avanzando con lo que es la pavimentación de la primer trocha oeste y estimamos que esta obra la podemos terminar en más o menos unos 7 días. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es llevando el control de todas las donaciones, porque aquí no hay impuestos municipales, aquí no se pidió presupuesto, no se pidió dinero a la municipalidad, sino que hice un video hace como unos 4 días a los empresarios, las personas que quisieran colaborar con este proyecto, y resultó ser que en menos de 12 horas ya teníamos todo el concreto, los materiales, la varilla y todo. Empresarios amigos están donando todo el concreto y todo. Pero ahorita lo que vamos solo son controles para después, terminada la obra, pasar la donación por sesión de corporación. Se canceló un proyecto, lo que era el puente de las Brisas, el puente de la Junior y la avenida, porque es una emergencia poder hacer el puente pues, en la altura de Expocentro. Y ya la otra semana se entregan pliegos a todas las compañías constructoras para que empiecen a hacer las licitaciones. Estimamos que en unas 2 semanas tenemos ya las licitaciones para adjudicar a la empresa ganadora con la condición de que en 3 o 4 meses por tarde nos puedan entregar este puente. Y por otro lado, el ministro de Energía, Eric Tejada, ha destacado que la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha logrado una rebaja significativa en las tarifas de Guanaja. La misma ha bajado incluso de 11 a 7.6 lempiras por kilovatio hora, lo que representa un 31% de reducción en beneficio de toda la población.
ha sido alrededor de 334 millones de lempiras y la intervención del ENE ha derivado en que la tarifa haya recibido una rebaja sustancial de 11 lempiras el kilovatio hora a 7.60. Gracias. Que ese es el 31% aproximadamente de rebaja, ¿no? Que va a recibir la gente. Estamos culminando los últimos pasos administrativos y que la gente ya va a recibir ese beneficio de tener esa tarifa baja y que esté acorde a la sensibilidad social que tiene el gobierno del socialismo democrático. Estamos en general desde el ENE muy orgullosos de todo el equipo, todos los equipos que se han involucrado en el rescate eléctrico de esta isla que estaba en el olvido, postergada y que sus pobladores sufrían. Yo cuando asumí el cargo recibía muchísimos mensajes de nuestra gente de Guanaja quejándose del servicio eléctrico y hoy ya es una realidad palpable, tangible, la mejora, y eso es gracias a la Presidenta de la República, para que pida un aplauso, por favor. Bien, y vamos a continuar con otras informaciones porque también ha existido una gran protesta y sobre todo denuncias, esto en el municipio de La Lima, donde los campesinos de varias comunidades aseguran estar siendo víctimas de abuso sistemático por parte de los agentes de la Policía Nacional y otras entidades. Un grito desesperado de justicia. Así puede describirse la denuncia presentada por comunidades campesinas de los bajos del municipio de La Lima, quienes aseguran estar viviendo un verdadero calvario. Que lo agarraron, ya tiene 3 meses de estar preso. Ellos le pusieron armas que ni nunca en la vida las hemos visto esas armas. Cuando ellos lo llevaron, lo sacaron solo con la ropita que él estaba durmiendo, lo sacaron del cuarto y se lo llevaron. Y allá le pusieron armas, de esas armas de bajar aviones y unas granadas, no sé qué otras armas les pusieron ahí. De mi hijo no conoce esas armas. Él es inocente de todo de lo que lo acusan. Entonces yo quiero justicia porque esos policías, ellos entran como Pedro por su casa. La denuncia presentada por al menos 3 organizaciones campesinas que representan unas 7,000 personas exponen una serie de abusos graves, detenciones ilegales, intimidaciones, hostigamiento diario y hasta el intento sistemático de desalojo, supuestamente para beneficiar a un poderoso terrateniente productor de palma africana. Hoy se ha presentado una denuncia y se ha acompañado a esta denuncia alrededor de 7 denuncias más que ya están presentadas ante el Ministerio Público, ante la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía, y pues el comisionado a partir de hoy pues tomará bajo su rienda la investigación y acudirá a las instituciones a las cuales ya se ha denunciado a estos policías que en contubernio o en alianza con un terrateniente del sector pretenden desalojar a estas familias que están siendo beneficiadas en la actualidad por la ley de reforma agraria. Ellos son productores de palma africana y pues ahí hay un poderoso terrateniente, una familia de terratenientes poderosos de apellido López que se les ha acreditado que pertenecen a un grupo irregular. Más de 15 comunidades de los bajos del municipio La Lima se preparan para movilizaciones masivas en las próximas semanas ante el silencio de las autoridades. En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Cambiamos completamente el orden de las noticias. Las autoridades de la Secretaría de Salud, esto en Cortés, hacen un llamado urgente a toda la población para que vacune a sus hijos, recordando que es gratis y está disponible en todos los centros de atención, incluso en horarios extendidos, además de las visitas casa a casa. Esto por la urgencia debido al incremento que se están dando por los temas o la enfermedad del sarampión. Hacemos un llamado
llamado a la población. ¿Cuál es la manera de prevenir el sarampión? La vacuna. Y la vacuna en Honduras es completamente gratis, porque en otros países las vacunas tienen un valor, tienen un precio, pero en nuestro país, para la población hondureña, puede acudir a cualquier establecimiento de salud de forma gratuita. Incluso no hay excusas. Si salen del trabajo, los establecimientos de salud, en la mayoría de las cabeceras están trabajando hasta las 7 de la noche, sábados y domingos. E incluso estamos yendo casa a casa a vacunar. Creo que es importante abrir las puertas para vacunar a estos niños. Recordemos que el sarampión puede producir ceguera, neumonía, recordemos que la neumonía es una afectación a nivel de los pulmones que nos puede llevar a una unidad de cuidados intensivos. Bueno, ya lo saben ustedes, los padres de familia, hacer caso a ese llamado que están realizando todas las autoridades sanitarias para que puedan vacunar a sus hijos y protegerlos de esa enfermedad del sarampión, que como ustedes ya vieron son muchas las afectaciones que están provocando. Usted debe acudir al médico cuando vea que su hijo ya está teniendo fiebre y por supuesto algunas situaciones que van apareciendo en la piel también, que son una detonante que podrían ya decirle a usted: mi hijo está teniendo algún inicio de esta enfermedad. Así que preste mucha atención a este tipo de casos. Ahora bien, en otros temas, las autoridades de la Cancillería también han habilitado una línea telefónica para poder apoyar de manera legal a todos los hondureños que viven en los Estados Unidos y han quedado además fuera de este estatus de protección temporal TPS. Por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, la Cancillería ha contratado a varios bufetes de abogados para poder darles atención legal de manera gratuita a todos los hondureños que han quedado fuera del estatus de protección temporal y así ver la posibilidad de resolver su estatus migratorio en los Estados Unidos. El 866-640-9612, 866-640-9612 y el correo es info@abogadosint.com. Esta es una asistencia que está haciendo el gobierno en alianza con bufetes. Hay que recordar que el gobierno de Honduras, como ahora ya es un tema de individualización de cada uno de los casos, no puede, ir como gobierno a presentar un proceso por un ciudadano hondureño frente al gobierno de los Estados Unidos. Los analistas en materia migratoria aseguran que existen varios mecanismos legales a los que pueden optar para poder lograr quedarse en los Estados Unidos. Hasta el momento estamos hablando de entre 50 y 70 mil personas. Sin embargo, existirán varios mecanismos para que algunos de ellos se puedan quedar, ¿no? Sobre todo el hecho de que puedan tener hijos mayores de 21 años, que estén casados con algún residente de los Estados Unidos. Esos son paliativos parciales. La dirigencia obrera asegura que el desempleo es un grave problema que existe en el país y si son retornados los hondureños que han quedado fuera del TPS, la crisis se agravará aún más. La situación sigue igual, las estadísticas no engañan, sigue igual, el desempleo es tremendo y ahora con la venida de los nuevos emigrantes que está tirando Trump para Honduras va a ser peor la situación. Según datos que manejan algunas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, de los 55,000 tepecianos, al menos unos 18,000 catrachos pueden lograr regular su estatus migratorio y quedarse de manera legal en los Estados Unidos. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Y a propósito de estos temas, según el director del Instituto Nacional de Migración, pese a las duras políticas implementadas por el gobierno de los Estados Unidos, hay una reducción de inmigrantes retornados al país, registrando hasta la fecha 19,000, una cifra menor en comparación con el año pasado. 25 hemos tenido hasta el momento un poco más de 18,000 deportaciones, cerca de las 19,000, es una cifra menor al año pasado. El año pasado cerramos con 44,000 deportaciones a la mitad del año, o sea, una fecha similar como esta. Debieron ir a aproximadamente unas 22,000 deportaciones. Por lo tanto, este año esperamos que el número de deportaciones de hondureños sea inferior al año pasado.
el 11º Foro Regional de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, un evento que reunirá a las autoridades educativas y de desarrollo social de distintos países, con el objetivo además de poder fortalecer los programas estudiantiles como una herramienta clave para el desarrollo social, la sostenibilidad y la inclusión. San Pedro Sula será el epicentro de un importante diálogo regional. Del 15 al 17 de julio, el país acogerá el 11º Foro de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, un evento de alto nivel que reunirá a funcionarios y expertos de distintos países. El ministro de Educación, Daniel Esponda, aseguró que Honduras lo asume con orgullo y compromiso. En primer lugar, decir que nosotros como país nos debemos de sentir orgullosos y honrados que el Programa Mundial de Alimentos en el aspecto regional nos haya tomado en cuenta para hacer la sede de este 11º Foro Regional de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe. Esto es muy significativo porque para nosotros es un reconocimiento de los países de la región, pero sobre todo de las agencias de Naciones Unidas, que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha colocado como prioridad el derecho a la educación de los niños y de las niñas, y que además ha colocado como prioridad el tema de la alimentación escolar. La directora del Programa Mundial de Alimentos, Stephanie Hochstetter, destacó el liderazgo de Honduras en esta materia, asegurando que 1.2 millones de niños y niñas reciben alimentos diariamente en los centros educativos públicos. La reunión dura 3 días, del 15 al 17. El 15 y 16 son reuniones de compartir que giran en torno a la importancia de los programas de alimentación escolar como programas fuertes de protección social y cómo hacer que estos programas de alimentación escolar sean sostenibles y que creen la resiliencia en las comunidades. Más de 80 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe se benefician de estas iniciativas, respaldadas por una inversión anual estimada en $7.600 millones. En Cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Bien, y retomamos los temas electorales porque ya se ha revelado también el comunicado por parte del Consejo Nacional Electoral después de que no se ha logrado este quórum por la ausencia del consejero Marlon Ochoa, que además ya había advertido que no participaría en el Pleno. De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral de Honduras, 4, 10 y 12 del reglamento de sesiones del Pleno relacionados con las convocatorias a sesiones del Consejo Nacional Electoral, y para dar cumplimiento a lo establecido en la ley, remito a usted las convocatorias originales para ser enviadas a los consejeros respecto a la sesión del Pleno que se llevará a cabo el día jueves 10 de julio del presente año a las 6 p.m. Para tratar los temas indicados en la agenda adjunta, asimismo se le instruye informar sobre la convocatoria indicada al consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández, quien deberá asistir a la misma. Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención a la presente, ha firmado la abogada Cosette López y ha sido remitida para la abogada Telma Martínez, quien es la secretaria general del CNE, cuando ya se ha citado para el día de mañana, repetimos, a las 6 p.m. esta sesión del Pleno. ¿Asistirá o no asistirá en esta ocasión el consejero Marlon Ochoa? Es lo que seguimos esperando, porque citó a las 7:30 de hoy para poder comparecer nuevamente ante los medios de comunicación. Desconocemos cuál sería su respuesta, pero se encuentra en el lugar el periodista José Luis Castellanos. José Luis, entendemos ustedes a esta hora se mantienen todavía a la espera de saber qué es lo que va a decir el consejero Ochoa cuando fue citado toda la prensa, o fue citada a las 7:30 de la noche. ¿Qué información se sabe hasta este momento, José Luis, con usted? Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. En efecto, ya en horas tempranas se conocía la sesión de pleno del Consejo Nacional Electoral para las 6 de la tarde. En horas más tempranas también, que ya había comparecido el consejero Marlon Ochoa, ya había dado a conocer que no se estaría presentando. En efecto, así fue. Pasado unos minutos de las 6 de la tarde dio inicio, donde ya se pudieron observar algunas imágenes, fotografías, precisamente cuando inició
el pleno del día de hoy. Su silla estaba completamente vacía, únicamente la consejera Cosette López y también Ana Paola Hall se encontraban, pues de manera inmediata se tuvo que suspender el mismo porque no se puede iniciar, o mejor dicho, proceder con lo que es el pleno sin la presencia de los tres. Ya también pudimos observar hace unos minutos atrás la salida de las dos consejeras. Ya se nos ha confirmado por personal que labora acá en el Consejo Nacional Electoral que han salido, y en efecto este comunicado ya que usted previamente ha leído, licenciada, pues nuevamente para el día de mañana convocados. Ya ahora pues hay un paréntesis en esta situación porque se está realizando el llamado al consejero suplente precisamente para poder dar inicio a la sesión, para poder abordar esos temas que tienen en atajo al Consejo Nacional Electoral. La pregunta está, ¿asistirá el consejero suplente a esta petición que se ha realizado? Desconocemos. Desde las 7:30 minutos antes estamos esperando que inicie lo que es la conferencia de prensa que ha convocado el consejero Marlon Ochoa. Continuamos a la espera. Pueden observar a mi espalda que pues los diferentes medios de comunicación estamos haciendo fila para hacer ingreso a su despacho. No se nos ha informado el por qué la tardanza. ¿Será que está emitiendo algún tipo de comunicado que va a dar lectura? Desconocemos. Únicamente se sabe que pues él continúa acá. En efecto, sí estará hablando nuevamente ante lo que son los medios de comunicación. Las dos consejeras ya se retiraron, no dieron declaraciones algunas. A esperar nuevamente el día de mañana a las 6 de la tarde que se ha convocado este pleno, ya con la petición, reitero, de lo que es un consejero suplente. Desde el Consejo Nacional Electoral, este es mi reporte hasta ahora, licenciada. Si no hay consultas, retorno con usted. Perfecto, gracias José Luis por informarnos acerca de lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral a la espera de que comparezca el consejero Marlon Ochoa, tal como lo había dicho a las 7:30. Bueno, ya van a dar las 8 y todavía no lo ha hecho, y estaremos nosotros conociendo, quiero suponer, si asistirá o no el día de mañana a esta nueva convocatoria que se ha girado por parte de la presidenta Cosette López a las 6 p.m. Más adelante, por supuesto, ustedes van a poder conocer también, esté pendiente de las redes sociales. Ahora bien, vamos a cambiar de tema porque el día de hoy se dieron nuevamente las protestas por parte de todos los inversionistas de Corium, y es así como ustedes están viendo las imágenes. Ellos llegaron, son cientos de inversionistas de esta empresa Corium los que se han manifestado, y lo hicieron en esta ocasión frente a la alcaldía de Choloma Cortés, exigiendo respuestas y la devolución de su dinero tras más de 2 meses desde que se destapó ya este escándalo financiero que ha dejado afectados a más de 35,000 hondureños. Los manifestantes responsabilizan a las autoridades municipales por haber permitido la operación de la empresa en ese sector. Corium Inversiones además ofrecía a sus clientes atractivos rendimientos del 5% semanal, es decir, un 20% mensual, sin contar con la licencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Su modelo de negocios ha sido identificado como un esquema Ponzi, ya que dependía del dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores. Los afectados aseguran que continuarán en las calles hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades nacionales y locales. Vea usted nuevamente las protestas por parte de los inversionistas de Corium. Y referente a este conflicto, los expertos advierten que los bloqueos en Choloma por parte de los inversionistas de Corium están provocando también los retrasos de mayor consumo de carburantes, y también van a encarecer en general todo el producto justo cuando los precios ya van en aumento a nivel internacional. Qué fuerte. Claro, y esto no nos ayuda mucho a nuestra economía, precisamente cuando estamos haciendo fila y estamos gastando un producto tan sensible como lo de los combustibles, y en este momento que van hacia la alza. Así es que esto no ayuda y encarece y atrasa a nuestros ciudadanos que están yendo para algún lugar en distintas ciudades de nuestro país. Cada vez que se tapa una calle en este sector, que es tan importante porque vienen los productos del carburante por ese sector, esto no nos ayuda en nada y gastamos mucho más en lo que es transportar ese mismo producto. Bien, el tiempo nos ha alcanzado, no hay tiempo para más.